Los sentineleses constituyen la comunidad indígena más apartada del planeta. Habitan una pequeña isla cubierta de vegetación, llamada Sentinel del Norte, con una superficie similar a la de Manhattan. Esta isla forma parte de un grupo de islas que también alberga a otro grupo indígena sin contacto, los Shompen. Hasta la actualidad, los sentineleses rechazan toda clase de interacción con personas externas y reaccionan de forma hostil frente a cualquier intento de acercamiento. ¿Cómo será la vida cotidiana en un entorno tan inaccesible y qué se ha logrado observar realmente desde el exterior? La isla prohibida del Índico. Primeros encuentros con los centinelas Sentinel del Norte. Es una isla con forma casi rectangular que ocupa cerca de 60 kilómetros cuadrados, lo que equivale a unas 23 millas cuadradas. Se localiza a unos 40 kilómetros, aproximadamente 22 millas náuticas, del archipiélago de las Islas Andamán. En esa región habitan diversos grupos autóctonos con características físicas similares, como los andamaneses, los An y los Jaroa. Registros históricos indican que estas comunidades descendieron de los primeros Homo sapiens que cruzaron hacia el sudeste asiático. Se estima que sus antecesores se establecieron allí hace más de 40.000 años, aunque no existen evidencias concluyentes. Se presume que los habitantes de Sentinel del Norte comparten ese mismo origen remoto. Permanecen en ese territorio desde mucho antes de que surgieran las primeras urbes conocidas. Mientras distintas zonas del planeta atravesaban transformaciones culturales y tecnológicas, esta isla mantuvo sus mismas condiciones. Otras zonas del archipiélago fueron intervenidas y modificadas por la expansión colonial, pero Sentinel del Norte continuó apartada. A pesar de que muchas fuentes la clasifican como una comunidad aislada, existen reportes de interacciones esporádicas a lo largo de varios periodos. Es posible que los centinelas hayan tenido encuentros esporádicos con grupos vecinos en los últimos siglos o incluso milenios. Las poblaciones cercanas los consideran agresivos actualmente, aunque no se descarta que esa actitud haya variado en etapas anteriores. También hay probabilidad de contactos que nunca se documentaron, por ejemplo, con bandas de traficantes, náufragos o navegantes perdidos en la región. Las Islas Andamán fueron reconocidas por civilizaciones continentales desde hace mucho tiempo. Aún así, no aparecieron en textos oficiales hasta el siglo IX y recién fueron incluidas en mapas a partir del año 1574. El primer registro oficial sobre Sentinel del Norte provino de John Ritchie, un funcionario de la Compañía de las Indias Orientales, en 1771. Lo único que dejó por escrito fue haber divisado fogatas encendidas en la costa de la isla. No se volvió a hablar del lugar durante casi un siglo. En 1867, una embarcación india llamada Nínive se vio atrapada por una tormenta y colisionó con un arrecife cercano a Sentinel del Norte. Los 86 marineros lograron sobrevivir al impacto y alcanzaron tierra firme. Pasaron 2 jornadas completas en la playa sin notar actividad humana. En la mañana del tercer día, un grupo de isleños apareció y agredió al capitán del navío. Según los informes, los atacantes utilizaron proyectiles fabricados con puntas de hierro. Pese a esto, la tripulación consiguió volver al barco sin sufrir heridas. Se protegieron desde el interior, lanzando piedras y objetos contundentes, mientras los agresores mantenían la ofensiva desde el borde costero. Poco después, una unidad naval británica acudió al rescate. Un detalle relevante es que ya en 1771 se mencionaban puntas metálicas en las armas centinelas. Esto podría implicar que los pobladores tuvieron acceso a elementos traídos por barcos naufragados o adquirieron fragmentos de herramientas externas. Existe la posibilidad de que ese contacto se produjera de forma indirecta, a raíz de los movimientos coloniales británicos en el entorno. Eventualmente, todas las Islas Andamán, incluida Sentinel del Norte, pasaron a ser parte formal del dominio británico. No obstante, el pequeño territorio de los centinelas no recibió intervenciones visibles durante décadas. Los experimentos de Portman y la resistencia. Las Islas Andamán, incluyendo Sentinel del Norte,
quedaron incorporadas al territorio bajo administración británica. Sin embargo, durante casi un siglo, Sentinel del Norte permaneció sin alteraciones visibles por parte de autoridades externas. El resto del archipiélago no tuvo ese mismo destino. A partir de mediados del siglo XIX, los colonos europeos introdujeron enfermedades graves y comenzaron el proceso de ocupación. Una parte considerable de la población local andamanesa falleció debido a brotes infecciosos y conflictos violentos. Con el tiempo, personas condenadas que eran enviadas a trabajos forzados comenzaron a desforestar amplias zonas de selva. En varios momentos, estos grupos fueron interceptados por habitantes originarios que intentaban impedir su avance. La tensión derivó en un episodio violento de gran escala, el enfrentamiento conocido como Batalla de Aberdeen. Unos 1.500 combatientes indígenas se dirigieron directamente hacia una colonia penitenciaria. Los británicos, al anticipar el ataque, desplegaron tropas y armamento en el área. También posicionaron una embarcación artillada en aguas cercanas. Las armas modernas, incluyendo rifles y cañones, obligaron a los atacantes a retirarse rápidamente, sin poder responder de manera efectiva con sus instrumentos tradicionales. Desde ese momento, los grupos nativos no volvieron a organizar ataques directos. Quedaron sometidos a las decisiones de la administración colonial, aprendieron algo del idioma inglés y pasaron a formar parte de las labores impuestas por el gobierno. Las condiciones habitacionales que recibieron eran mínimas, con construcciones mal equipadas. A lo largo de los años, una gran cantidad de andamaneses padecieron problemas de salud crónicos, generados por falta de alimentación adecuada y enfermedades persistentes. También surgieron conflictos entre distintas comunidades del archipiélago de Andamán y Nicobar. Para finales del siglo XIX, los británicos ya dominaban casi todas las islas de esa zona. Solo una permanecía sin control directo: Sentinel del Norte. En ese periodo, la dirección del gobierno británico en las Andamán fue asignada a un oficial llamado Maurice Vidal Portman. Se trataba de una figura poco convencional, conocida por un interés poco habitual en los varones de las comunidades indígenas. Acumuló una gran cantidad de fotografías en las que aparecían hombres andamaneses desnudos, colocados en posiciones similares a esculturas clásicas. También centró su atención en registrar detalles anatómicos de forma obsesiva. Es probable que esa fijación influyera en su decisión de observar la única isla de la región que no había sido visitada, Sentinel del Norte. Antes de desembarcar, Portman relató un episodio en el que uno de sus subordinados había visto a personas caminando en la costa. Aunque no se acercaron, observaron desde lejos a 10 individuos sin ropa, con cabello largo, pescando con arco y flechas. En sus reportes, Portman escribió que otros isleños consideraban a los centinelas como enemigos, posiblemente por disputas pasadas entre grupos. Este dato sugiere la posibilidad de conflictos recientes entre los centinelas y otras tribus. Lo que Portman y sus hombres alcanzaron a ver, sumado a los testimonios recogidos, reforzó su interés. Había un grupo humano habitando esa isla del que no existía documentación concreta. Se creía que descendían de los pequeños andamaneses, aunque no mantenían relaciones con otras comunidades. En enero de 1880, Portman organizó una misión compuesta por soldados británicos, reclusos procedentes de India y Birmania, y algunos rastreadores de origen local. Durante el primer recorrido por la isla, no encontraron presencia humana, solamente hallaron aldeas abandonadas. A pesar de eso, Portman tomó retratos de sus acompañantes, como si se tratara de los habitantes auténticos del lugar. Días después, regresó junto al mismo grupo, pero la segunda incursión tuvo un resultado distinto. Al acercarse, lograron ver a varios centinelas que se ocultaron en la vegetación al notar su presencia. El grupo continuó avanzando por el interior de la isla hasta toparse con una familia. Uno de los adultos, al ver a los visitantes, reaccionó levantando su arco, lo que desencadenó un enfrentamiento. No existe una versión exacta de lo que ocurrió en ese intercambio. Portman escribió en sus notas personales que capturaron a 3 personas sin agredirlas, aunque otros documentos indican que fueron 6. Estas personas fueron llevadas por mar hasta Port Blair, capital administrativa del área. El motivo oficial fue un supuesto interés científico.
Medio siglo de miedo. El precio de entrar. En el año 1896, 3 hombres condenados lograron evadirse del penal de Port Blair. Utilizaron una balsa rudimentaria para intentar alcanzar alguna isla cercana. Las autoridades locales organizaron una operación de búsqueda poco después. Solo hallaron los cuerpos de 2 fugitivos ahogados entre los arrecifes. El tercero sí consiguió llegar hasta las orillas de Sentinel del Norte, pero fue encontrado sin vida. Su cadáver presentaba múltiples impactos de flechas. A partir de ese suceso, ninguna otra persona intentó entrar en la isla durante los siguientes 50 años. En 1956, las nuevas autoridades de la India definieron oficialmente a Sentinel del Norte como territorio reservado para las poblaciones originarias. Desde entonces, quedó prohibido el acceso a una distancia menor a 3 millas náuticas desde la costa. A partir de la década de 1970, el gobierno indio comenzó a planificar visitas puntuales con el propósito de generar vínculos amistosos con los centinelas. Estas expediciones eran lideradas por el antropólogo Triloknath Pandit. Durante una de las primeras misiones, el grupo logró desembarcar, convirtiéndose en los primeros en pisar la isla en casi un siglo. Encontraron alrededor de 18 estructuras simples abandonadas y restos de fogatas recientes. Dejaron cocos, recipientes metálicos, herramientas manuales y cuchillos de hierro como parte de la estrategia de acercamiento, y luego se retiraron hacia sus embarcaciones. En otra expedición posterior, se colocó una losa de piedra en la playa, declarando que aquel territorio estaba incorporado de manera oficial a la República de la India. En 1974, un equipo de filmación organizó una misión adicional para intentar establecer relaciones con distintas comunidades indígenas de la región, incluyendo la tribu centinela. Llevaron a la orilla distintos objetos actuales, como utensilios de cocina y cocos, mientras aguardaban desde los botes. Pasadas unas horas, algunos miembros del grupo isleño emergieron de la vegetación. Iban armados y lanzaban señales corporales de hostilidad hacia los visitantes. Uno de ellos disparó una flecha a distancia, que alcanzó en la pierna a un integrante del equipo técnico. El autor del disparo se rió tras el impacto, mientras los demás centinelas observaban desde cerca. Durante ese encuentro, los isleños mostraron cierta atracción por artículos de aluminio, como las sartenes, y también por los cocos. En cambio, otros regalos no provocaron interés. Una muñeca y un vehículo de juguete fueron ignorados. El cerdo que se ofreció como obsequio fue atravesado con una lanza y enterrado junto al resto de objetos que rechazaron. Después de retirarse hacia el interior de la isla, los responsables de la misión regresaron al puerto. En un viaje posterior, se incluyó a 2 hombres del grupo AN, una comunidad vecina que se pensaba podría tener conexiones antiguas con los centinelas. Los AN intentaron establecer diálogo, pero no hubo señales de comprensión. A pesar de los esfuerzos por comunicarse, los gritos y las expresiones de los centinelas provocaron miedo entre los visitantes. Es probable que las lenguas de ambos grupos fueran completamente diferentes, lo que sería lógico considerando el tiempo prolongado de separación. En las siguientes visitas se repitió el mismo patrón. Se depositaban regalos en la arena, mientras el grupo observador se mantenía a bordo o en las proximidades. En algunas ocasiones, los centinelas respondían con gestos que podían parecer amistosos. En otras, huían rápidamente. También hubo momentos en que se acercaban con rapidez, tomaban los objetos y lanzaban proyectiles hacia los barcos. Ese periodo de contacto moderado continuó durante aproximadamente una década, hasta que las autoridades decidieron suspender las incursiones de ese tipo. –1981. El barco fantasma que llegó. La noche del 2 de agosto de 1981, una embarcación de carga llamada Primrose quedó fuera de control tras enfrentar una fuerte tormenta. Luego de varias horas de vientos intensos y mar agitado, el navío terminó varado sobre una formación coralina cercana a North Sentinel. Los 31 miembros de la tripulación sobrevivieron al temporal, pero no sabían que lo más delicado estaba por comenzar. Al amanecer del día siguiente, el capitán permanecía confiado.
El casco del barco se mantenía estable, sin señales de hundimiento, y no parecía necesario abandonar el navío. Sin embargo, horas más tarde, un joven marinero detectó la presencia de individuos desnudos en la costa. Observaban el barco desde lejos. A medida que pasaban los minutos, el número creció hasta superar el medio centenar. Todos portaban arcos y lanzaban señales provocadoras hacia la nave. La tensión aumentó al notar que comenzaban a ensamblar pequeñas embarcaciones artesanales. El objetivo parecía claro: llegar hasta el barco. Las olas, aún elevadas, dificultaban esa posibilidad. Las balsas improvisadas no resistían bien el oleaje, lo cual impidió que se acercaran en ese momento. Sin embargo, el clima empezaba a estabilizarse, y eso generó alarma entre los tripulantes. Ante la posibilidad de un ataque inminente, los marineros juntaron lo poco que tenían para defenderse. Reunieron una pistola de señales, algunas herramientas de corte, tubos metálicos y otros objetos que encontraron en cubierta. Soportaron un segundo día en espera, atentos a cualquier movimiento desde la orilla. Finalmente, una empresa naviera con base en Hong Kong recibió un mensaje de emergencia enviado por el capitán. La solicitud no era para un rescate, sino para recibir armamento aéreo. Esa petición indicaba el nivel de amenaza que sentían los ocupantes del barco. Luego de varios intentos fallidos por parte de la Marina, 2 pilotos civiles decidieron intervenir por su cuenta. Lograron llegar en helicóptero a la ubicación del buque, enfrentando aún condiciones climáticas difíciles. Pese a las dificultades para maniobrar, aterrizaron sobre la plataforma del barco. En el transcurso de ese mismo día, realizaron 3 viajes consecutivos. Gracias a ello, los 31 integrantes de la tripulación fueron evacuados sin sufrir daños. Tras el abandono del buque encallado, todo lo que llevaba quedó disponible para ser examinado por los habitantes de Sentinel. La nave representaba una estructura colosal, con numerosos elementos desconocidos en su interior. Para ese grupo aislado, el hallazgo pudo parecer insólito. Fragmentos de metal en cada rincón, entradas que se movían fácilmente, superficies transparentes, controles distribuidos por una sala y una zona de cocina equipada con utensilios nuevos para ellos. Si ingresaron al barco, la sensación debió ser comparable a una exploración dentro de una maquinaria desconocida. Muchos de los objetos no guardaban relación con sus herramientas cotidianas, pero aún así habrían sido recuperados y adaptados a sus usos. Las imágenes por satélite aún muestran lo que queda del barco. A pesar de la gravedad inicial del evento, el resultado fue considerado favorable. El gobierno indio decidió mantener las visitas ocasionales con entrega de materiales. Del regalo al rechazo. El efímero acercamiento. Tras el abandono del buque encallado, los objetos comenzaron a ser reaprovechados por los habitantes de la isla. Algunos fragmentos metálicos fueron integrados en su vida cotidiana. Puntas de flecha, cuchillas improvisadas y herramientas rudimentarias. Más que una fuente de asombro, el naufragio pasó a ser una reserva de materiales útiles. Esa transformación silenciosa muestra cómo lo extraño fue absorbido sin alterar la autonomía del grupo. Los objetos presentes no guardaban relación con sus herramientas diarias, pero aún así habrían sido recuperados y adaptados a su entorno. Revisaron posiblemente los camarotes, compartimientos técnicos y sectores cerrados, extrayendo materiales útiles según sus criterios. Todo eso quedó como una experiencia única e irrepetible. Las imágenes por satélite aún muestran lo que queda del barco. A pesar de la gravedad inicial del evento, el resultado fue considerado favorable. El gobierno indio decidió mantener las visitas ocasionales con entrega de materiales. Durante una expedición en 1991, se observó un comportamiento distinto en la tribu. Al acercarse los botes, los isleños comenzaron a emitir señales para que se acercaran aún más. En esa oportunidad, algunos entraron al mar con el agua hasta la cintura, sin llevar consigo herramientas de ataque. Aceptaron los cocos que les lanzaban desde los barcos y esperaban cerca para recibir más. Esa actitud llevó al grupo visitante a considerar que podían bajar con seguridad y entregar los objetos directamente en mano. Un mes después, una segunda misión fue realizada por otro equipo.
También se logró un contacto cercano. Se registraron imágenes en las que varios integrantes de la comunidad insular parecían complacidos al recibir los artículos. En una secuencia, uno de los visitantes dejó caer un coco sin querer, que golpeó a una mujer. La situación se resolvió sin incidentes, aunque más adelante se notaron señales de incomodidad. Un hombre local alzó un cuchillo como advertencia, lo que motivó a los visitantes a retirarse de inmediato. Tras estos 2 encuentros sin agresión, las autoridades consideraron adecuado iniciar la extracción del buque encallado. El Primrose tenía unas 16.000 toneladas. Se organizaron operaciones para recuperar piezas del casco y del interior. El lugar estaba a unos 400 metros del litoral. Cada grupo de trabajo se componía de entre 7 y 10 operarios, que se turnaban semanalmente. Desde esa distancia se podía ver con claridad a los isleños, quienes comenzaron a acercarse con regularidad. Pocos días después de iniciar el desmontaje, los centinelas se aproximaron en embarcaciones hechas a mano. Los técnicos, sin mostrar señales de temor, compartieron bananas. La actividad continuó sin mayores contratiempos por un periodo de aproximadamente 18 meses. Durante ese tiempo, algunos centinelas llegaron incluso a subir al barco o a aproximarse al personal. Los informes indican que lo que generaba mayor inquietud entre los isleños era el uso de sopletes. También se registró que mostraban curiosidad por los movimientos de los trabajadores. Se entregaron fragmentos metálicos a los visitantes y sus preferencias se inclinaban hacia las láminas planas, más que a tubos o barras. Para esa comunidad, acceder a tanta materia prima útil representaba una situación excepcional. Al mismo tiempo, embarcaciones menores provenientes de Port Blair se desplazaban a la zona en busca de artículos. Esto hizo que los centinelas observaran con mayor frecuencia la presencia de grupos externos. Finalizado el proceso de recuperación de materiales, los equipos se retiraron. El buque, aunque desmantelado, sigue siendo visible desde imágenes aéreas. Luego de ese periodo, la calma volvió a instalarse en la isla. Desde la perspectiva local, es posible que resultara desconcertante el cese repentino de esas visitas, especialmente tras recibir tantas provisiones y herramientas. Las entregas anteriores pudieron generar cierto grado de expectativa entre ellos. La interrupción repentina quizá fue interpretada como una señal confusa. A pesar de que las autoridades indias continuaron enviando obsequios durante algunos años, las respuestas del grupo insular no fueron uniformes. En ocasiones apuntaban directamente sus armas hacia quienes se acercaban, y una vez llegaron a atacar una de las embarcaciones. Se desconoce con precisión por qué variaba tanto su actitud. Una de las posibilidades es que hubieran sufrido alguna pérdida relacionada con infecciones externas. Ese tipo de consecuencia ya había sido advertida por algunos antropólogos años atrás y representa uno de los riesgos más altos del contacto entre comunidades aisladas y el mundo exterior. Dos advertencias sangrientas, flechas en el aire y muertes. En 1996 se tomó la decisión de finalizar las expediciones periódicas de entrega de objetos a la comunidad de Sentinel del Norte. Dentro del gobierno indio surgieron dudas sobre la utilidad real de continuar con esos intentos de acercamiento. El grupo insular había demostrado que era capaz de mantenerse por sus propios medios durante generaciones. Por otro lado, el resto del país tampoco tenía una necesidad urgente de establecer contacto. Los resultados negativos del contacto con otras tribus andamanesas servían como advertencia. Quedaba en evidencia que una relación constante con el exterior podía generar efectos dañinos también en los centinelas. A partir de ese momento, los acercamientos fueron mucho más limitados. En lugar de pisar la isla o interactuar directamente, los visitantes se mantenían alejados, observando desde embarcaciones situadas a varios kilómetros de la costa. Las respuestas del grupo variaban. A veces no mostraban interés, y en otras oportunidades adoptaban una actitud defensiva. En diciembre de 2004, un fuerte terremoto submarino provocó un tsunami que afectó gran parte del Océano Índico. Ante esa situación, las autoridades indias organizaron 2 operaciones para verificar si los habitantes de Sentinel seguían con vida.
Una de esas misiones captó la atención internacional cuando un fotógrafo a bordo de un helicóptero logró capturar una imagen de un centinela. En la fotografía, el hombre aparece sobre la playa, con un arco estirado, lanzando una flecha hacia el aparato que sobrevolaba el área. Aquel gesto se convirtió en símbolo de la resistencia total de esa tribu al contacto externo. Desde la perspectiva de un observador externo, imaginar lo que pudo haber significado ver un helicóptero desde el suelo de Sentinel resulta simple. Un objeto gigante volando a baja altura, con el sonido y el movimiento que genera una aeronave, representa algo completamente ajeno para quienes viven sin tecnología. A pesar de la hostilidad, las autoridades concluyeron que la población se encontraba en buen estado. No se apreciaban signos visibles de enfermedades ni rastros de carencias graves. Desde entonces, se han realizado observaciones ocasionales desde embarcaciones ancladas en puntos alejados. Estas visitas buscan confirmar que el grupo continúa viviendo según sus propios términos y que no está intentando ningún tipo de acercamiento voluntario hacia el mundo exterior. Con el objetivo de proteger esa autonomía, India reforzó una política estricta de aislamiento. Sin embargo, esa línea fue vulnerada en 2006 por un incidente inesperado. Dos pescadores locales, en estado de embriaguez, decidieron lanzar redes cerca de la isla, a pesar de que esa zona se encontraba restringida. Pasaron el día recogiendo cangrejos en un bote rudimentario. Al finalizar la jornada, arrojaron un ancla unida a una piedra y comenzaron a beber alcohol hasta quedarse dormidos. Mientras dormían, la corriente fue empujando la embarcación lentamente. Sin darse cuenta, cruzaron el límite de seguridad establecido alrededor de Sentinel del Norte. En la distancia, miembros de una organización ecológica que patrullaba la zona observaron lo que sucedía. Intentaron alertarlos gritando desde lejos, pero es probable que los pescadores no escucharan. La barca siguió su trayecto hasta quedar varada cerca de la orilla. Al notar la presencia del bote, un grupo de centinelas se dirigió hacia él y lo abordó. Los dos hombres fueron asesinados durante ese encuentro. El suceso representó el primer fallecimiento confirmado a manos de la tribu desde finales del siglo XIX. Una unidad fue enviada para intentar recuperar los cuerpos. Al llegar, encontraron que ya habían sido enterrados por los isleños. John Allen Chau, el predicador que encontró la muerte. Dado su aislamiento prolongado, los centinelas probablemente no han desarrollado defensas inmunológicas para enfrentar enfermedades comunes fuera de su entorno. Esa vulnerabilidad convierte cualquier visita sin controles sanitarios en una amenaza potencial. Incluso breves exposiciones físicas, aunque no lleguen a generar brotes visibles, podrían poner en peligro a toda la comunidad, especialmente ante virus respiratorios o gastrointestinales que se transmiten por aire o contacto indirecto. A lo largo de su vida, realizó múltiples viajes misioneros a distintos países, incluidos Irak, Sudáfrica y México. Con el tiempo, se obsesionó con la idea de ingresar en Sentinel del Norte. En sus diarios personales citaba a misioneros que habían muerto durante misiones similares. Se formó en cursos de supervivencia, adquirió conocimientos de antropología y tomó clases relacionadas con lenguas tribales. Su objetivo era claro: entrar en contacto con los centinelas y predicar el mensaje cristiano. En octubre de 2018 llegó a Port Blair, la capital del archipiélago de Andamán y Nicobar. Desde allí, coordinó una expedición informal. Consiguió el apoyo de 6 pescadores locales, a quienes pagó para que lo llevaran de forma clandestina a las proximidades de Sentinel del Norte. El 14 de noviembre, a bordo de un kayak, llegó por primera vez a la costa de la isla. Allí fue recibido por 2 centinelas armados con arcos. A pesar de los gestos hostiles, decidió gritar frases religiosas en inglés y dejó un pez como ofrenda. Después se retiró. Más tarde ese mismo día, regresó al punto donde había sido visto. Esta vez apareció un grupo más numeroso, con 6 personas. Según su diario, intentó imitar sus movimientos y sonidos, creyendo que estaba estableciendo una conexión. En medio del intento de comunicación, apareció un niño con un arco. Chau levantó los brazos para mostrar que no tenía armas. El niño disparó, y la flecha impactó directamente en su Biblia, que llevaba pegada al pecho.
El impacto lo obligó a nadar de vuelta a su barca, que había dejado a unos cientos de metros de la costa. Durante la noche, escribió un extenso mensaje dirigido a Dios, expresando sus dudas sobre si debía continuar. Mencionó la posibilidad de morir, pero también reafirmó su convicción de que debía insistir. Declaró que prefería estar vivo, pero aceptaría las consecuencias si eso implicaba cumplir lo que él interpretaba como su misión. A la mañana siguiente, dejó un mensaje final para su familia en el que pedía que no culparan a nadie en caso de que muriera. Luego subió al kayak y volvió a la isla. Fue la última vez que se le vio con vida. Los pescadores que lo habían transportado afirmaron haber visto a varios centinelas arrastrar un cuerpo por la playa. Según su testimonio, enterraron el cadáver allí mismo. Después de su desaparición, las autoridades locales arrestaron a los 6 pescadores y a un contacto adicional que había colaborado con la travesía. Se estableció que Chow había ingresado ilegalmente en una zona restringida, rompiendo todas las normas diseñadas para proteger tanto a los forasteros como a los propios centinelas. Diversos especialistas en pueblos no contactados consideraron que su intento fue una grave irresponsabilidad. Además del riesgo físico evidente, también existía un alto peligro de contagio, ya que los centinelas no tienen defensas inmunológicas contra enfermedades externas. Incluso una gripe común podría haber provocado consecuencias graves en la isla. Después del suceso, el padre de John Allen Chow declaró públicamente que responsabilizaba al entorno religioso evangélico por haber impulsado a su hijo a una acción que, desde el punto de vista antropológico y sanitario, carecía de fundamentos sólidos. Varias organizaciones internacionales coincidieron en que, más allá del desenlace individual, los verdaderos expuestos eran los centinelas, quienes habían sido obligados a defenderse de una amenaza que no habían provocado. El caso fue cubierto ampliamente por medios de todo el mundo. Reavivó el debate sobre los límites éticos del proselitismo religioso y la necesidad de mantener intactas las zonas habitadas por pueblos indígenas no contactados. Desde entonces, el gobierno indio ha reforzado su política de exclusión, limitando aún más el acceso a Sentinel del Norte por tierra, mar o aire. Entre arrecifes y bosques. Sobrevivir sin ayuda del mundo. Desde el incidente de 2018, no se han registrado más acercamientos hacia la isla de Sentinel del Norte. La decisión de mantener su aislamiento se ha reforzado como política oficial. Tras siglos de intentos intermitentes de contacto, el análisis de su historia reciente permite una mejor comprensión de lo que representa este grupo en el contexto mundial. Hoy solo existen unas pocas comunidades completamente desconectadas del resto del planeta. Dentro de ese grupo reducido, los centinelas son uno de los casos mejor documentados. La isla donde habitan tiene una superficie de aproximadamente 60 kilómetros cuadrados, lo que representa cerca de la mitad del área de un parque temático como Disneyland. Aunque su tamaño puede parecer limitado, se trata de un espacio considerable para una comunidad pequeña. Su borde está delimitado por un anillo natural de arrecifes, los cuales fueron modificados por un evento sísmico de gran magnitud en 2004. Aquel terremoto elevó la isla alrededor de 2 metros, dejando algunos sectores coralinos permanentemente expuestos. La vegetación que recubre Sentinel está compuesta por bosques densos de especies tropicales de hoja ancha. No hay registro de cocoteros autóctonos, aunque en ocasiones anteriores los centinelas han aceptado cocos como ofrenda, lo cual sugiere que los consumen con agrado cuando están disponibles. Existen indicios sobre la presencia de jabalíes salvajes, en parte basados en observaciones de cráneos que algunos exploradores aseguraron haber visto en asentamientos costeros. Aunque no hay certeza sobre el origen de esos restos, podrían ser producto de una fauna introducida o desarrollada localmente. Entre las especies que se cree que forman parte de su dieta están los cangrejos de coco, diversas aves silvestres, tortugas marinas y una variedad de peces y mariscos. También es posible que cacen animales de mayor tamaño si cuentan con herramientas adecuadas para ello. Por las imágenes disponibles y los informes recopilados a distancia, se infiere que su condición física general es buena. No hay signos visibles de malnutrición ni de enfermedades graves.
Esto sugiere que el medio ambiente les proporciona los recursos básicos para subsistir sin intervención externa. La población estimada de Sentinel del Norte varía según la fuente, pero las cifras se han mantenido entre 50 y 400 personas durante distintas épocas. Ese número depende de factores como la disponibilidad de alimento, los eventos naturales y las posibles exposiciones a agentes infecciosos. En el pasado, hubo ocasiones en que personas foráneas devolvieron a miembros de la tribu después de haber estado en contacto con ambientes urbanos, posiblemente contaminados. Uno de esos casos implicó el regreso de 4 menores que habían enfermado, lo cual pudo tener consecuencias graves para la comunidad en términos de propagación viral. Esa fragilidad inmunológica convierte cualquier visita no controlada en una amenaza potencial. Incluso un acercamiento breve, sin contacto físico directo, podría representar un riesgo serio. La exposición a virus respiratorios o gastrointestinales, transmisibles por el aire o por objetos contaminados, bastaría para afectar a toda la comunidad sin que se detectara a tiempo. Los centinelas forman parte de un grupo étnico clasificado por algunos estudios bajo el término negritos, que abarca poblaciones de baja estatura, piel oscura y ciertos rasgos morfológicos comunes. Sin embargo, los análisis genéticos han demostrado que sus raíces están más emparentadas con grupos del sudeste asiático que con poblaciones africanas. Estas características físicas no reflejan relaciones evolutivas cercanas, sino adaptaciones similares a condiciones ambientales compartidas. Su linaje genético se ha mantenido en relativa estabilidad, lo que convierte a su comunidad en un caso valioso para la investigación biológica y antropológica, aunque sin contacto directo. Desde un punto de vista cultural, los centinelas siguen un patrón de vida autosuficiente. Utilizan herramientas básicas hechas a partir de elementos naturales o restos que han encontrado en objetos llegados del exterior, como piezas metálicas abandonadas. Se comunican mediante un lenguaje propio, del cual no existe registro fonético ni traducción. No se conocen aspectos internos de su organización social, su sistema de parentesco o su estructura de liderazgo, pero por las observaciones hechas desde barcos y aeronaves, se puede deducir que cuentan con roles diferenciados en sus tareas diarias. Cuchillos sin funda y flechas gigantes. El arsenal. Los centinelas emplean herramientas y armas rudimentarias fabricadas con materiales naturales o reutilizados a partir de objetos externos. Su vestimenta incluye elementos funcionales. Las mujeres usan cordones de fibra vegetal enrollados en la cabeza, el cuello y la cintura. Los hombres llevan cinturones anchos donde cuelgan cuchillos, lanzas u otras piezas útiles. También portan collares y cintas en la cabeza. Es común que cada uno lleve encima varios objetos que cumplen funciones específicas, lo que indica una distribución personal de las herramientas según el uso individual. Uno de los materiales más relevantes para su equipamiento es el metal. Sin embargo, no existen indicios de que la comunidad cuente con forjas, yunques ni herramientas de precisión para trabajar el metal de forma avanzada. En lugar de eso, se presume que adoptan técnicas comparables a las de grupos preindustriales que accedieron a piezas metálicas por medio del contacto indirecto con otras civilizaciones. En América precolombina, por ejemplo, algunas tribus transformaban restos de hierro abandonado en puntas de lanza y otros utensilios. La técnica consistía en desgastar, doblar o afilar metal ya procesado, sin fundirlo ni forjarlo de nuevo. En el caso de Sentinel del Norte, varios informes indican que priorizan el uso de planchas delgadas de metal, evitando estructuras cilíndricas o materiales de gran espesor. Durante el desmantelamiento del buque encallado en la costa, los centinelas mostraron interés específico por piezas planas como hojas o paneles, y no por varillas ni tubos. Esa preferencia sugiere que su capacidad para modificar el metal está limitada a formas que no requieren curvado o modelado intensivo. Es probable que el proceso que aplican combine abrasión, fragmentación y uso limitado del calor. Algunas tribus africanas han demostrado que, con fuego moderado, es posible ablandar ciertos metales lo suficiente como para deformarlos por percusión. Ese mismo principio podría aplicarse en la isla, donde tal vez combinan llamas abiertas con golpes dirigidos para producir cuchillas o puntas de armas.
El uso de piedras abrasivas también está documentado en múltiples culturas aisladas como método para afilar filos sin maquinaria. En algunas imágenes obtenidas desde embarcaciones se ha observado a hombres portando cuchillos sin funda. Uno de ellos llevaba el arma cerca del abdomen, atada al cinturón. Aunque no puede confirmarse su método de fabricación, el objeto presentaba un borde recto y visible. El hecho de no llevar funda sugiere que priorizan el acceso rápido sobre la protección del filo, o bien que desconocen técnicas de curtido o costura para fabricar fundas de cuero o fibra. Otro objeto característico es el arco. Las armas de caza que utilizan son de tipo plano, elaboradas posiblemente con madera densa y recta. Para tallar esos arcos, algunas culturas emplean una herramienta de piedra conocida como ADC, que permite rebajar el material sin fracturarlo. Se ha identificado a varios centinelas llevando instrumentos similares colgados del cinturón o del hombro. En una ocasión registrada visualmente, uno de ellos arrojó una lanza desde una canoa contra una embarcación cercana. Esa acción mostró la fuerza y precisión que pueden alcanzar incluso sin tecnologías avanzadas. Las flechas utilizadas son notablemente grandes, con longitudes que alcanzan o superan la altura del usuario. Este rasgo no es común en otras culturas tradicionales. Además, muchas puntas presentan muescas laterales o púas, lo cual sugiere que están diseñadas no solo para penetrar, sino también para dificultar la extracción. Ese diseño es típico de las armas empleadas para pesca. El mismo tipo de flecha se ha documentado en comunidades costeras que cazan peces grandes o tortugas. Por tanto, su utilidad no parece limitada al combate. Se ha confirmado que la tribu practica tanto la pesca como la caza terrestre. Desde observaciones remotas, se ha verificado que disparan flechas contra animales marinos desde sus canoas. También han sido vistos transportando tortugas o levantando lanzas al regresar de excursiones. Si en la isla habitan animales terrestres de tamaño medio como jabalíes, es posible que estas armas sean utilizadas también en tierra firme. Un pueblo detenido mientras el mundo avanza, tras conocer sus herramientas, su forma de cazar y su organización diaria, es inevitable plantearse una cuestión central. ¿Siguen viviendo como en la Edad de Piedra? Aunque manejan utensilios metálicos, no existen pruebas de que puedan producirlos por su cuenta. Algunos pueblos inuit del Ártico lograron usar hierro de origen meteórico sin dominar la metalurgia. Aún así, en ocasiones fueron clasificados como grupos paleolíticos. Cuando una comunidad accede a fragmentos de metal sin saber moldearlos desde cero, la única vía posible es adaptarlos mediante procesos básicos. Por eso, se considera probable que los centinelas modifiquen los restos metálicos utilizando piedras duras o calor directo. En ciertos análisis se les ha descrito como una sociedad de tipo neolítico. Sin embargo, esa categoría se basa en dos factores principales: la agricultura y la cría de animales. Ninguna de estas actividades ha sido observada en Sentinel del Norte. En realidad, los centinelas no se ajustan del todo a los tres grandes periodos prehistóricos: paleolítico, mesolítico o neolítico. Ninguno de esos términos refleja con exactitud su forma de vida. La definición más neutral sería la de grupo tribal sin contacto exterior. Esa etiqueta permite abarcar tanto su aislamiento geográfico como su distancia tecnológica respecto al resto del planeta. El grado de avance no se mide por sus herramientas, sino por la ausencia de intercambios con el mundo moderno. El hecho de que una comunidad como la suya aún exista en el siglo XXI genera preguntas profundas. Mientras la mayoría de los países enfrentan cambios tecnológicos constantes, este grupo permanece en una situación casi inalterada. No se trata de una regresión ni de una elección consciente desde un marco global. Es simplemente un modelo de vida que no ha sido interrumpido desde hace siglos. Han presenciado visitas externas, han recibido objetos artificiales, han visto aparatos desconocidos y han escuchado idiomas que no comprenden. En algunos momentos reaccionaron con hostilidad, en otros se mostraron atentos o pasivos, pero siempre mantuvieron una distancia firme.
No se puede afirmar si conocen la magnitud de lo que los rodea. Es incierto si entienden que su existencia podría estar en riesgo si otros decidieran intervenir con mayor fuerza. Tampoco se sabe si consideran su aislamiento como una estrategia defensiva o si simplemente forma parte de sus reglas internas. No hay forma de acceder a su visión del mundo sin alterar por completo su entorno. Comprender su lógica cultural solo sería posible desde adentro, lo cual va en contra de toda ética antropológica. Una posibilidad planteada desde la perspectiva externa es que los centinelas representen un caso paralelo al que podría experimentar la humanidad ante una especie superior. La llamada hipótesis del zoológico sostiene que, si existe una civilización extraterrestre avanzada, ésta podría haber optado por observar a los humanos sin intervenir. Según esa idea, la Tierra funcionaría como un espacio vigilado, donde las especies locales no tienen conocimiento pleno de quién los está observando. La analogía con Sentinel del Norte surge de forma natural. Han detectado la presencia de barcos, helicópteros, cámaras y objetos fuera de su alcance, pero nunca han respondido con una invitación al diálogo. Es posible que estén esperando algo. Tal vez un cambio en la actitud de los visitantes, o en los patrones que han observado. También es factible que no estén esperando nada y que su postura sea simplemente evitar lo externo de forma sistemática. Si algún día construyeran una embarcación más resistente y decidieran dirigirse a Port Blair, tendrían la capacidad técnica para hacerlo. Hasta ahora no lo han intentado, y se desconoce si se debe a una limitación práctica o a una norma interna que lo prohíbe.